Buenos días, profesor. Buenos días, mi. Bien, vamos a ver. En la separata 22, la primera clase del cuarto bimestre y último, la secuencia de la obra dramática, la comedia El sí de las niñas. Antes de eso, quiero hacer una referencia sobre lo que se va a trabajar en este bimestre. En este bimestre vamos a trabajar con este organizador visual, el cuadro sinóptico, diagrama de las llaves. ¿Bien? Entonces, ahí se anota, en el primer nivel de la llave se anota el título de la obra. Luego viene el segundo nivel, la siguiente serie de llaves, los personajes, los escenarios. Y en ideas tenemos idea principal, ideas auxiliares. ¿Bien? Ideas auxiliares. Entonces, lo que corresponde a idea principal y ideas auxiliares corresponde al tercer nivel. Las llaves anteriores son el primer nivel. Y luego también vamos a tener la inferencia. Y en la próxima sesión algo se puede agregar. Por ejemplo, el recurso léxico podemos agregarle en una llave. Bien, entonces este organizador es el organizador de las llaves o cuadro sinóptico. Entonces las llaves están por primero, segundo, tercer nivel. ¿Escucho? A partir de lo que está explicando, esto ya, o sea, este mapa lo tenemos que hacer en la tarea, ¿verdad? Ya. Sí, la tarea consiste en esto, sí, sí. Pues en el primer nivel, ¿quiénes son los personajes que desarrollan el fragmento o en la separata? ¿En qué escenarios? Casa, calle, campo, qué sé. Bien, en idea, ¿cuál es la idea principal? Entonces, para esto, como en el gráfico anterior, primero se parte por las ideas auxiliares. Una vez que ya se tienen las ideas auxiliares, puede ser 1, 2, 3, 4, recién en una sola idea se enuncia la idea principal. Y luego también la inferencia, ¿bien? La inferencia. Y la otra pregunta sería el resumen, ¿no? El resumen que siempre está presente, aparte del organizador. Entonces, viendo esta distribución de la organización de los datos, ya es más sencillo estructurar el resumen. O viendo también el conjunto de las ideas auxiliares, ya es más sencillo estructurar el caso de el resumen. Es más sencillo. Entonces, también para poder exponer, ¿no? O también para poder repasar. Un organizador me sirve para poder repasar, para poder hacer una retroalimentación, o como se llama en inglés, un feedback, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Por eso se llama organizador del conocimiento, organizador gráfico, organizador de datos, o llámese, por ejemplo, diagrama o un gráfico, como se suele llamar. Bien, entonces, de ese punto de vista, siempre estos organizadores me van a servir para poder reestructurar la información, repasar. En una sola página se puede hacer de 10, 15, 20 páginas. O en este caso, por ejemplo, la separata solo tiene 2 páginas, con letra 8. Entonces, para no volver a leer o reestructurar, o perdón, para no volver a leer, miro el organizador, entonces ya tengo en mente los temas que he leído, he decodificado en el pasaje o en el proceso de lectura. Bien, entonces acá, hasta aquí, primer nivel, la llave mayor. Segundo nivel, las llaves que prosiguen en ese orden. Y tercer nivel son estas llaves que corresponden a la idea principal y ideas auxiliares. Por ejemplo, la inferencia está en el segundo nivel, como los personajes también y escenarios en el segundo nivel. Bien, entonces ahora sí pasemos a la separada. Dice el sí de las niñas. Acto segundo, escena quinto.
Don Diego, doña Irene y doña Francisca. Sale don Diego por la puerta del foro y deja sobre la mesa sombrero y bastón. Doña Irene, pues, ¿cómo tan tarde? Don Diego, apenas salí, tropecé con el rector de Málaga y el doctor Padilla, y hasta que me han hartado bien de chocolate y bollos, no me han querido soltar. Siéntase junto a doña Irene. Bien, y todo esto, ¿cómo va? Doña Irene, muy bien, don Diego. ¿Y doña Paquita? Doña Irene, doña Paquita siempre acordándose de sus monjas, ya la digo que es tiempo de mudar de bisiesto y pensar solo en dar gusto a su madre y obedecer. Don Diego, qué diantre, ¿con qué tanto se acuerda de doña Irene? Que se admira usted, son niñas, no saben lo que quieren ni lo que aborrecen. Es en una edad así tan, don Diego, no, poco a poco, eso no. Precisamente en esa edad son las pasiones algo más enérgicas y decisivas que en la nuestra, y por cuanto la razón se halla todavía imperfecta y débil. Los ímpetus del corazón son mucho más violentos, haciendo de una mano a doña Francisca le hace sentar inmediata a él. Pero de veras, doña Paquita, ¿se volvería usted al convento de buena gana? La verdad, doña Irene, pero si ella no, don Diego, déjela usted, señora, que ella responderá. Doña Francisca, bien, sabe usted lo que acabo de decirle. No permita Dios que yo la dé que sentir. Don Diego, pero eso lo dice usted tan afligida y, doña Irene, si es natural, señor, ¿no ve usted que? Don Diego, calle usted, por Dios, doña Irene, y no me diga usted a mí lo que es natural. Lo que es natural es que la chica está llena de miedo y no se atreva a decir una palabra que se oponga a lo que su madre quiere que diga. Pero si estuviese, por vida mía que estábamos lucidos. Doña Francisca, no, señor, lo que dice su merced, eso digo yo. Lo mismo, porque en todo lo que me mande, la obedeceré. Don Diego, mandar, hija mía. En estas materias tan delicadas, los padres que tienen juicio no mandan. Insinúan, proponen, aconsejan, eso sí, todo eso sí, pero mandar, ¿y quién ha de evitar después las resultas funestas de lo que mandaron? Pues, ¿cuántas veces vemos matrimonios infelices, uniones monstruosas, verificadas solamente porque un padre tonto se metió a mandar lo que no debiera? No, señor, eso no va bien. Mire usted, doña Paquita, yo no soy de aquellos hombres que se disimulan los defectos. Yo sé que ni mi figura ni mi edad son para enamorar perdidamente a nadie, pero tampoco he creído imposible que una muchacha de juicio y bien criada llegase a quererme con aquel amor tranquilo y constante que tanto se parece a la amistad y es el único que puede hacer los matrimonios felices. Para conseguirlo, no he ido a buscar ninguna hija de familia que estas que viven en una decente libertad, decente que yo no culpo, lo que no se opone al ejercicio de la virtud. Pero ¿cuál sería entre todas ellas la que no tuviese ya prevenida un favor de otro amante más apetecible que yo? Y en Madrid, figúrese usted, en un Madrid lleno de estas ideas, me pareció que tal vez hallaría con usted todo cuanto lo deseaba. Doña Irene, ¿y puede usted creer, señor don Diego, que, don Diego, voy a acabar, señora, déjeme usted acabar. Yo me hago cargo, querida Paquita, de lo que habrán influido en una niña tan bien inclinada como usted, las santas costumbres que ha visto practicar en aquel inocente asilo de la devoción y la virtud. Pero sí, a pesar de todo esto, la imaginación acalorada
Las circunstancias imprevistas la hubiesen hecho elegir sujeto más digno. Sepa usted que yo no quiero nada con violencia. Yo soy ingenuo, mi corazón y mi lengua no se contradicen jamás. Esto mismo la pido a usted, Paquita, sinceridad. El cariño que a usted la tengo no la debe hacer infeliz. Su madre de usted no es capaz de querer una injusticia y sabe muy bien que a nadie se le hace dichoso por fuerza. Si usted no halla en mí prendas que le inclinen, si siente algún otro cuidadillo en su corazón, créame usted, la menor disimulación en esto nos daría a todos muchísimo que sentir. Doña Irene, ¿puedo hablar ya, señor? Don Diego, ella debe hablar, y sin apuntador y sin intérprete. Doña Irene, cuánto yo se lo mande. Don Diego, pues ya puede usted mandárselo, porque a ella la toca responder. Con ella he de casarme, con usted no. Doña Irene, yo creo, señor don Diego, que ni con ella ni conmigo. ¿En qué concepto nos tiene usted? Bien dice su padrino, y bien claro me lo escribió pocos días cuando le di parte de este casamiento, que aunque no la he vuelto a ver desde que la tuvo en la pila, la quiere muchísimo y a cuantas pasan por él, Burgo de Osma, les pregunta cómo está y continuamente nos envía memorias con el ordinario. Don Diego, y bien, señora, ¿qué escribió el padrino? O, por mejor decir, que tiene que ver nada de eso con lo que estamos hablando. Doña Irene, sí, señor, que tiene que ver, sí, señor, y aunque yo lo diga, le aseguro a usted que ni un padre de Atocha hubiera puesto una carta mejor que la que él me envió sobre el matrimonio de la niña. Y no es ningún catedrático ni bachiller, ni nada de eso, sino un cualquiera, como quien dice, un hombre de capa y espada, con un empleillo infeliz en el ramo del viento, que apenas le da para comer, pero es muy ladino y sabe de todo y tiene una labia y escribe que da gusto. Casi toda la carta venía en un latín. No le parezca a usted y muy buenos consejos que me daba en ella, que no es posible sino que adivinase lo que nos está sucediendo. Don Diego, pero, señora, si no suceda nada, si hay cosa que a usted la deba disgustar, doña Irene, pues no quiere usted que me disguste oyéndole hablar de mi hija en términos que ella, otros amores ni otros cuidados, pues si tal hubiera, válgame Dios, la mataba a golpes. Mire usted, respóndele una vez que quiere que hables y que yo no chiste. Cuéntale los novios que dejaste en Madrid cuando tenías 12 años y los que has adquirido en el convento, al que de aquella santa mujer, díselo para que se tranquilice y, don Diego, yo señor estoy más tranquilo que usted. Doña Irene, respóndele. Doña Francisca, yo no sé qué decir si usted se enfada. Don Diego, no, hija mía, este es dar alguna expresión a lo que se dice, pero enfadarnos, no, por cierto. Doña Irene sabe lo que yo la estimo. Doña Irene, sí, señor, que lo sé, y estoy sumamente agradecida a los favores que usted nos hace. Por eso mismo, don Diego, no se hable de agradecimiento cuando yo puedo hacer todo es poco. Quiero solo que doña Paquita esté contenta. Doña Irene, pues no ha de estarlo, responde. Doña Francisca, sí, señor, que lo estoy. Don Diego, y que la mudanza de estado que se le previene no la cueste el menor sentimiento. Doña Irene, no, señor, todo al contrario, boda más a gusto de todos no se pudiera imaginar. Don Diego, en esa inteligencia puedo asegurarla que no tendrá motivo de arrepentirse. Además, en nuestra compañía vivirá querida y adorada y espero que a fuerza de beneficios he de merecer su estimación y su amistad.
Doña Francisca, gracias, señor don Diego. A una huérfana, pobre, desvalida como yo. Don Diego, pero de prendas tan estimables que la hacen a usted digna todavía de mayor fortuna. Doña Irene, ven aquí, Paquita. Doña Francisca, mamá, levántase, abraza a su madre y se acarician mutuamente. Doña Irene, ¿ves lo que te quiero? Doña Francisca, sí, señora. Doña Irene, ¿y cuánto procuro tu bien que no tengo otro pío sino el de verte colocada antes que yo falte? Doña Francisca, bien lo conozco. Doña Irene, hija de mi vida, ha de ser bueno. Doña Francisca, sí, señora. Doña Irene, ay, ¿que no sabes tú lo que te quiere tu madre? Doña Francisca, pues, ¿qué? ¿No la quiero yo a usted? Don Diego, vamos de aquí. Levántase, don Diego, y después, doña Irene, no venga alguna y nos halle a los tres llorando como tres chiquillos. Doña Irene, sí, dice usted bien. Vanse los dos al cuarto de doña Irene y doña Francisca va detrás. Y Rita, que sale por la puerta del foro, la hace detener. Pasemos a la escena sexta. Rita a doña Francisca. Ritas, señorita, señorita, doña Francisca, ¿qué quieres? Rita, ya ha venido. Doña Francisca, ¿cómo? Rita, ahora mismo acaba de llegar. Le he dado un abrazo con licencia de usted y ya sube por la escalera. Doña Francisca, ay Dios, ¿y qué debo hacer? Rita, Donosa pregunta, vaya, lo que importa es no gastar el tiempo en melindres de amor al asunto y juicio. Y mire usted que en el paraje en que estamos la conversación no puede ser muy larga. Ahí está. Doña Francisca, sí, él es. Rita, voy a cuidar de aquella gente. Valor, señorita, y resolución. Rita se entra en el cuarto de doña Irene. Doña Francisca, no, no, que yo también, pero no lo merece. ¿Bien? Entonces, este es el fragmento de la separata 22. Bien, entonces vamos a la relectura del texto. A ver, Sánchez, el texto resaltado. O Gamarra, a ver, Gamarra, atento, lectura del texto resaltado. Gamarra. Sale de Diego por la puerta del foro y deja sobre la mesa sombrero y bastón. De Irene, pues como tan tarde. Diego, apenas salí, tropecé con el rector de Málaga y el doctor Padilla, y hasta que me han harto bien de chocolate y bollos que me han querido soltar. Siéntate junto a Irene y a todos esto, ¿cómo va? Irene, muy bien, Diego. Y de Paquita, Irene, de Paquita siempre acordándose de sus monjas. Ya le digo que es en tiempo de madurar de bisiesto y bien pensarlo solo en dar gusto a su madre y obedecerla. Diego, qué diantre. ¿Con qué tanto se acuerda de Irene? Que se admira a usted. Son niñas, no saben lo que quieren ni lo que aborrecen. En una edad así tan, Diego, no, poco a poco, eso no. Precisamente en esa edad son las pasiones algo más energéticas y decisivas que en la nuestra, y por cuanto la razón se halla todavía imperfecta y hábil, los ímpetus del corazón son muchos más violentos. Haciendo de una mano de Francisca, la haré sentir inmediata a él. Pero de veras, Paquita, se volverá usted al convento buena gana, la verdad.
Gracias. Ya, dice doña Irene, pero si ella no, don Diego, déjela usted, señora, que ella Profesor, responderá. Pregunte. disculpe, antes de que siga, en pocas palabras, doña Francisca y Paquita son el mismo personaje. Por supuesto. O sea, doña Paquita es sentido de cariño. Y en esta época, señorita y señora siempre se les decía doña. Doña, en el momento actual, doña es una persona casada, ¿no? Y si es soltera, es señorita. Pero en esa etapa, doña, acá en la obra, ambas son doñas. Y Francisca es la hija y a la vez es la misma Paquita. Sí, tienes razón. Correcto. Muy bien. Atento a la lectura siempre, ¿no? Muy bien. Entonces, dice don Diego, mandar hija mía en estas materias tan delicadas los padres que tienen juicio no mandan. Insinúan, proponen, aconsejan, pero eso sí, todo eso sí, pero mandar. ¿Y quién ha de evitar después las resultas funestas de lo que mandaron, de los que mandaron? Pues, ¿cuántas veces vemos matrimonios infelices, uniones monstruosas, verificadas solamente porque un padre tonto se metió a mandar lo que no debiera? Entonces, a ver, su compañera lee el texto. Atentos, a ver. Sánchez, ahí. Sí, profesor. Lectura del texto resaltado, Sánchez. Johanna. Ok. No, señor, esto no va bien. Mire usted, doña Paquita, yo no soy aquellos hombres que disimulan los defectos. Yo sé que mi figura ni mi edad no son para enamorar perdidamente a nadie. Punto y coma, 31. Pero tampoco he creído imposible que una muchacha de juicio y bien criada llegase a quererme con aquel amor tranquilo y constante que tanto se parece a la amistad y es el único que puede hacer los matrimonios felices. Para conseguirlo no he ido a buscar ninguna hija de familia de estas que viven de una decente libertad. Pero yo no culpo porque lo que sé, lo que no se opone al ejército de la virtud. Pero ¿cuál sería todas ellas que no tuviese ya prevenida en favor de otro amante más apetecible que yo? Y en Madrid, figúrense usted en un Madrid lleno de estas ideas, me pareció que tal vez hallaría en usted todo cuando yo decía. Gracias. Doña Irene, ¿y puede usted creer, señor don Diego, que, don Diego, voy a acabar, señora, déjeme usted acabar. Yo me hago cargo, querida Paquita, de lo que me habrán influido en una niña tan bien inclinada como usted, las santas costumbres que ha visto practicar en aquel inocente asilo de la devoción y la virtud. Pero sí, a pesar de todo esto, la imaginación acalorada, las circunstancias imprevistas, la hubiesen hecho elegir sujeto más digno. Sepa usted que yo no quiero nada con violencia. Yo soy ingenuo, mi corazón y mi lengua no se contradicen jamás. Esto mismo la pido a usted. Paquita, sinceridad. El cariño que a usted la tengo no la debe hacer infeliz. Su madre de usted no es capaz de querer una injusticia y sabe muy bien que a nadie se le hace dichoso por fuerza. Si usted no halla en mí prendas que le inclinen, si siente algún otro cuidadillo en su corazón, créame usted, la menor disimulación en esto nos daría a todos muchísimo que sentir. Doña Irene. Entonces, nuevamente Gamarra va a leer Sebastián, el texto resaltado. Sebastián Gamarra. Todo, profe. Sí, Ya, todo. Sí. Irene, ¿puede hablar? Ya, señor. Diego, ella debe hablar y sin apuntador y sin intérprete. Irene, cuando yo se lo mande,
Diego, pues ya puede usted mandárselo porque a ella la toca responder. Con ella he de cansar de casarme. Con usted no. Irene, yo creo, señor Diego, que ni con ella ni conmigo. ¿En qué concepto nos tiene usted? Bien dice su padrino y bien claro me lo escribió pocos días a cuando le di parte de este casamiento, que aunque no la ha vuelto a ver desde que la tuvo en pila, la quiere muchísimo y a cuantos pasan por el Burgo de Osma les pregunta cómo está y continuamente nos envía memorias con el ordinario. Diego, y bien señora, ¿qué escribió qué escribió el padrino? O por mejor decir, qué tiene que ver de eso con lo que estábamos hablando, Irene? Sí, señor, que tiene que ver, sí, señor. Aunque yo lo diga, le aseguro a usted que a ningún padre de Atocha hubiera puesto una carta mejor que la de él. Me envió sobre el matrimonio de la niña y no es ningún catedrático, ni bachiller, ni nada de eso, sino que cualquiera, como quien dice, un hombre de capa y espalda, con un empleyo infeliz en el ramo del viento, que apenas le da de comer, pero es muy ladino, 45, y sabe todo de todo, y tiene una labia, y escribe que da gusto no, cuasi toda la carta venía en latín, 46. No le parezca a usted, y muy buenos consejos que me daban en ella, que no es posible sino que adivinase lo que nos está sucediendo. Bien, gracias. Don Diego, pero señora, si no sucede nada, ni hay cosa que a usted la deba disgustar. Doña Irene, pues no quiere usted que me disguste oyéndole hablar de mi hija en términos que ella, otros amores ni otros cuidados, pues si tal hubiera, válgame Dios, la mataba a golpes. Mire usted, respóndele una vez que quiere que hables y que yo no chiste. Cuéntale los novios que dejaste en Madrid cuando tenías 12 años y los que has adquirido en el convento, al lado de aquella santa mujer, díselo para que se tranquilice. Don Diego, yo, señora, estoy más tranquilo que usted. Doña Irene, respóndele. Doña Francisca, yo no sé qué decir si ustedes se enfadan. Don Diego, no, hija mía, esto es dar alguna expresión a lo que se dice, pero enfadarnos, no, por cierto. Doña Irene sabe lo que yo la estimo. Bien. A ver, nuevamente, Flores, lectura. Claro. Doña Irene, sí señor, que lo sé, y estoy sumamente agradecida a los favores que usted nos hace, por eso mismo. Don Diego dice, no se hable de agradecimiento cuando yo puedo hacer todo es poco. Quiero solo que doña Paquita esté contenta. Doña Irene dice, pues no ha de estarlo, responde. Doña Francisca dice, sí señor, que lo estoy. Don Diego dice, y que la mudanza de estado que se la previene no la cuesta el menor sentimiento. Doña Irene dice, no señor, todo lo contrario. Boda más a gusto de todos, no se podría imaginar. Don Diego dice, en esta inteligencia puedo asegurarla que no tendrá motivo de arrepentirse después. En nuestra compañía vivirá querida y adorada, y espero que a fuerza de beneficios he de merecer su estimación y su amistad. Doña Francisca dice, gracias señor Don Diego, a una huérfana pobre y válida como yo. Don Diego dice, pero de prendas tan estimables que la hacen a usted digna todavía de mayor fortuna. Doña Irene dice, ven aquí, Paquita. Doña Francisca dice, mamá, se levanta, abraza a su madre y se acaricia mutuamente. Gracias. Doña Irene, ¿ves lo que te quiero? A ver, unos segundos.
Estamos ahí. Profesor, pero en sí, ese sería casi los últimos capítulos, porque se ve, creo que Francisca ya se va a casar. Sí, sí, todavía queda algo más, pero no es el último, no es el último, porque todavía hay presencia del posible sobrino de don Diego, que es el oficial de una caballería que está muy cerca. Y cuando dice acá al final que él es el que ha llegado, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, acá, dice, ay Dios, ¿y qué debo hacer? O sea, cuando Rita le dice, señorita, señorita, ¿qué quieres? Ya ha venido. ¿Quién es el que ha venido? El caballero del oficial. Pero de ahí todavía hay un cierto tramo, ¿no? Hay un cierto tramo que no es el último. Entonces ahí se descubre las misivas que había en fechas anteriores. Y entonces finalmente don Diego descubre todo eso y al descubrir cede al interés de su sobrino y finalmente esta comedia pues termina no dándose el matrimonio entre don Diego, sino entre doña Francisca o Paquita con su sobrino de don Diego. ¿Bien? Entonces, esta es una comedia básicamente del neoclasicismo. Entonces, al ser una comedia del neoclasismo, tiene repercusión en otras comedias en países de lengua hispana, como es el caso del Perú. Aquí en el Perú existe una obra de este estilo, ¿no? Una comedia que corresponde también a la producción de teatro en la literatura peruana. Entonces, que lleva por título Ñacatita. Entonces, es algo similar o parecido, pero está influenciado por el sí de las niñas, que influye. Solamente el título cambia, los personajes cambian y el estilo, el contexto es una especie de réplica o parodia. Bien, entonces justamente en el diálogo es lo que tenemos que descubrir la secuencia argumentativa del contexto básicamente de lo que es la producción literaria. Entonces, justamente este escrito repercute en lo que vamos a manejar, por ejemplo, el caso de la inferencia. Por ejemplo, hoy en día, los matrimonios en épocas pasadas, y estamos hablando del neoclasismo entre el siglo XVII y XVIII, han pasado ya un promedio de 300 años a más 400 años. Hoy en día es distinto, ya los padres no deciden por la unión familiar, sino son los jóvenes que deciden. Y aún, ni siquiera podría llamarse como influencia. En el mundo andino, no, personas que no tenían formación académica, que no salieron de sus comunidades, la practicaban esto en fechas anteriores a inicios del siglo XX. Los matrimonios arreglados por decisión de los padres, ¿no? Hoy en día ya no es aceptable, son los jóvenes los que cogen su pareja. Entonces, esto, de este contexto que pasa propio, hace unos 300, 400 años atrás. Entonces, pero ¿qué sucede? ¿No? Que tiene otra función el teatro, la comedia. La función es para el observador, en el espectáculo del quien observa, es reflexionar en referencia a la conducta de la sociedad y a su propia conducta. Y todavía se dan estos casos, ¿no? Pero ya por intereses básicamente económicos. Y acá también se está dando por interés económico, ¿no? Sacarla de un convento a una señorita muy joven y tratar de entregarle a un hombre muy maduro, que podría ser su padre, o hasta quizás su abuelo, ¿no? Y esto, como lo dije, en la zona andina pasaba también esto. Hoy en día ya no pasa. Los padres designaban o asumían ese rol de entregar con quién se va a casar mi hija o mi hijo, ¿no? Pero por intereses económicos, desde luego, ¿no? Entonces, ahí lo económico juega un rol importante, el interés económico. Entonces, en personas no académicas también se practicaba eso, ¿no? Entonces, frente a ello, la comedia, una característica del teatro de neoclásico en la comedia era manifestar los defectos sociales. Y este es un defecto social. Un hombre maduro con bienes persuade a una dama con pocos recursos económicos y se entera del contexto que su hija está en el convento
trata de que lo saque para casarse con ella. Un defecto social, o sea, incompatible en la edad, ¿no? Que doña Francisca, doña Pero, Paquita, profesor, escucho. en sí doña Francisca quiere casarse con el mayor de edad. Exacto, porque es joven, el sobrino. Y al final se da cuenta, al final se da eso, porque como don Diego descubre las misivas, entonces también encuentra a su sobrino y le dice, ¿qué es lo que haces acá? Y está claro las cosas. Entonces, por ética, por moral, y como es tío y es el sobrino más preferido y asume la condición de parentesco como una especie padre, no le queda más remedio de dar paz al sentimiento amoroso a los jóvenes, al mayor y a Paquita. Y él sale de este contexto amoroso, que era una especie de triángulo amoroso, ¿no? Pero asume esa responsabilidad simplemente por lo que es tío, ¿no? Y asume también como padre, ¿no? Entonces ya da acceso, pase. Y eso se ha dado en el medio social en reiteradas oportunidades. Como te digo, ¿no? En la lectura de muchas obras, como también yo he visto cuando era de tu edad, he visto en un pasaje eso, me cuenta, a ver, breve pasaje, como un tema de ampliación. No, yo creo que tenía menos que tú todavía, entonces nos invitaron y estas tertulias eran de noche, ¿no? Pero los padres decidían con qué se tenía que casar. Y el caballero era tartamudo, pero gozaba de buena posición económica. Entonces, a mi padre lo llevaron como el intermediario del diálogo, como una especie de diplomático, donde la novia era simpática, joven, y yo niño también con otros niños jugando en la hora nocturna pude ver ese diálogo, esa, esa solicitud. Entonces la novia la rechazó al pretendiente, era el primer caso, porque en los otros casos que he visto y me he enterado, observado, siempre se daban, aceptaban lo que decían los padres. Pero en esa ocasión la novia, en plena hora nocturna que ya estaba encerrada en su cuarto, cruza el escenario donde estaban los intermediarios en el diálogo, los padres del novio, los padres de la novia, el intermediario y otras personas que acompañaban como una especie de diplomáticos, porque hacían una persuasión. Entonces la novia saltó por encima de todo y se retiró y desapareció de noche. Y no se logró el propósito. Entonces el novio años más tarde se casó con otra persona. También ya por ese escenario ya no lo vi, ¿no? Entonces en esa comunidad fue el primer caso que se había suscitado, el primer caso en que la novia rechazaba al novio. Bien, como le decía, ¿no? Aún en la zona andina, en personas que no tenían formación académica, practicaban eso sin conocer Europa, se practicó en Europa, se practicó acá en Lima en la época colonial en reiteradas veces, ¿no? Hasta el siglo XX, en los primeros, y en las coronas, en las monarquías españolas, cuando una persona estaba en decadencia económica, en una crisis económica, si tenían una hija simpática, le entregaban al príncipe, al monarca, entonces de esa manera salían del apuro económico. Pero no solo en las monarquías, también se ha dado en el mundo comercial de los empresarios, ¿no? Hace algunos años ofrecía un acaudalado empresario coreano de Corea del Sur, que su hermana tenía 40 años y no tenía esposo, y ofrecía darle el cargo de